del sistema nervioso. Esta es la primera, que corresponde a las vías eferentes. Recordar que para nosotros ya habíamos visto este apartado, que sería esta parte del cuadro, en donde podemos ver que hay vías que son ascendentes. Tomamos algunas como la de los cordones posteriores del fascículo grácil o del fascículo cuneiforme, en la espinotalámica anterior, por lo menos la espinotalámica lateral, de acuerdo, que son vías que van subiendo. Respecto a las vías descendentes, estas vías descendentes las vamos a tratar de agrupar en las que para nosotros serán las más comunes dentro de las vías motoras. Las primeras que están a lo largo de todos los niveles. Se fijan en el cuadro, igual les comenta que estas están a lo largo de toda la médula. Tenemos la córtico-espinal anterior, la córtico-espinal lateral, que van a ser nuestro eje de la clase. En esas dos vías nerviosas van a ser las más relevantes. La vestíbulo-espinal lateral y la formación reticular, que sería la vía retículo-espinal continua, que también está a lo largo de toda la médula. Hay otras que solo tienen una disposición, fíjense, solo a nivel cervical o torácico alto, o como hay algunas que solo tienen funciones cervicales, como son la rubroespinal, o también solo a nivel cervical, como son la tectoespinal. Entonces estas vías, sobre todo las que están marcadas en el cuadro, esto es una revisión sistemática en donde se revisaron las vías. Este cuadro, entonces nos vamos a enfocar específicamente en estas que están a todos los niveles de la médula, y vamos a destacar algunas que llegan a nivel del cuello y qué rol tienen con las funciones motoras que podemos describir en ellas. Cuando hablamos de estas vías motoras, vamos a tener dos categorías y se utilizan mucho cuando ustedes lo estén viendo en clínica. Dicen, bueno, vamos a hablar de vías motoras que son piramidales y vamos a hablar de vías motoras que son extrapiramidales. ¿Cuáles son las vías piramidales o qué es la vía piramidal? Es aquella parte de una vía nerviosa que conecta la corteza con la médula, pero que además los axones se ubiquen en la pirámide del bulbo. O sea que de ahí deriva su nombre. Si ese axón va en destino a la pirámide del bulbo y ahí está compacta, la vía recibe el nombre de vía piramidal. Ahora, tenemos de dos tipos. Tenemos una que va de corteza a médula y recibe el nombre de vía córtico-espinal. Bien, tenemos otra vía que pertenece a esta misma vía piramidal, que se llama córtico-nuclear. Esta vía, contrario a esa, tiene como destino los núcleos motores de los nervios craneales en el tronco encefálico. Entonces, por ejemplo, el trigémino, el nervio facial, el abductor, el nervio troquear, el oculomotor, están siendo estimulados por la corteza también, pero exclusivamente por este apartado, que se llama vía córtico-nuclear. Es una vía para núcleos motores, para los nervios craneales del tronco encefálico. En cambio, esta vía córtico-espinal que va a la médula, fíjense los nombres que les pueden asignar: córtico-espinal anterior y córtico-espinal lateral. Esos términos se relacionan en el lugar donde están en la médula. La córtico-espinal anterior es aquella vía que va de corteza a médula, pero que se ubica específicamente en el cordón anterior de la médula, y la vía córtico-espinal lateral es una vía similar, pero que se ubica en el cordón lateral. ¿De acuerdo? De ambas vías, la que tiene mayor cantidad de axones es la córtico-espinal lateral, en la que tiene mayor volumen. De hecho, es donde uno más pone energía en las descripciones respecto a la córtico-espinal lateral. Y una serie de elementos en donde los primeros 3 o los primeros 4 son los más relevantes, que se denominan vías extrapiramidales. Primero, si es una vía extrapiramidal, no pasa por las pirámides del bulbo. Eso es como se supone su término. Y por otra parte, su origen no es en la corteza, sino que será en un núcleo del tronco encefálico probablemente. O sea, cuando hablamos de una vía retículo-espinal, hablamos de la formación reticular del bulbo del puente. La vía tectoespinal es aquella vía que se origina en el colículo superior del mesencéfalo. La vía rubroespinal es una vía que se origina del núcleo rojo. La vía vestíbulo-espinal se origina de los núcleos vestibulares que están en el tronco encefálico, específicamente en el puente. Y la olivoespinal es una vía poco conocida y que se origina en el bulbo. O sea que los nombres de estas vías extrapiramidales, por lo general, es el núcleo de esta estructura del tronco encefálico que dará como origen a el nombre de la vía. ¿De acuerdo? Si es la rubroespinal, tendrá con esa rol. Ahora,
Estudiantes, si yo les preguntara cuál sería una diferencia, la córtico-espinal, que es una vía piramidal, y otra vía extrapiramidal, respecto a un movimiento. ¿Qué tendrá uno del otro? ¿Qué es lo más simple que uno le dice al estudiante? ¿De acuerdo? ¿Por qué esta sí es una vía piramidal? ¿O qué roles cumple versus una extrapiramidal? ¿Se acuerdan cuando hablábamos de la propiocepción consciente versus la inconsciente? Cuando hablamos de la consciente era que esta vía llegaba a la corteza cerebral, ¿sí? Y uno se daba cuenta de la percepción que estaba sintiendo con el medio externo. Algo similar pasa con esto. Cuando ustedes hacen un movimiento consciente con toda la intención de hacerlo, por ejemplo un gesto motor, bien particular, ustedes hacer un salto, tratar de tomar un objeto distante, todos esos movimientos que son conscientes están generalmente relacionados con esta vía. ¿A qué me refiero? Si usted está consciente de tomar apuntes ahora con un lápiz y está trazando una línea sobre una pantalla, ¿es consciente o inconsciente? Es una vía consciente. Por lo tanto, esa vía que usted está usando ahora estará relacionado con estas vías. Ahora, usted está pensando en estar equilibrado en la silla, dónde está la carga de peso, cuando muevo el codo, o está pensando solo en la mano. Generalmente uno hace la línea y está imaginándose la línea y ahí está la vía. Pero todos los movimientos previos, el hombro, el codo, dónde apoya el codo, uno no está pensando en ese gesto motor. Entonces, todas esas vías motoras que son suplementarias, que son acomodos, podríamos decir, o que buscan un movimiento perfecto con la ejecución, van a estar relacionadas con esto. ¿De acuerdo? Entonces, son vías conscientes y vías inconscientes. Usted domina el movimiento completamente consciente, de manera consciente, y estas no. ¿De acuerdo? Entonces, estos son vías generalmente de manera inconsciente. Ahora, respecto al movimiento humano, esas son adaptaciones. O sea, voy a recibir estímulos periféricos y mi cuerpo responde a eso. ¿Sí? Tomás, ¿se podría poner de pie, por favor? Voy a ser lo más agresivo que pueda con lo que le voy a hacer. Entonces usted va a mirar a los compañeros y yo voy a tratar de desequilibrarlo. ¿De acuerdo? Él, de manera inconsciente, se podría decir, él sabe que yo lo voy a empujar. Pone un poquito de fuerza, resiste un poquito de fuerza. Y es grande, igual, más grande que yo. Entonces él sabe que yo lo voy a empujar con fuerza. Pero fíjense en el pie contrario. En el pie contrario no se quiere caer. Claro, conscientemente yo lo estoy desequilibrando, pero inconscientemente sus miembros inferiores se adaptan a mi desequilibrio y él se adapta porque el tronco lo coloca rígido y si se sale de su centro de gravedad, cambia de posición los pies. Conscientemente él sabe que estamos en esta lucha de empujones, se podría decir, pero de manera inconsciente él está trabajando con esto para no caerse. ¿Sí? Se lo agradezco. Era el que estaba delante, ¿no? Tenía que ser alguien que resistiera un empujón importante. Entonces, resulta que un movimiento consciente, en este caso él quiere estar de pie, pero si yo le hubiera lanzado un objeto que le generara daño en el rostro, ¿qué hubiera hecho? ¿A quién no le ha pasado que va en la calle y hay una ramita o algo de un árbol, aunque esté lejos, uno igual hace un acomodo con el cuello tratando de esquivar un poco el objeto? Y ese tipo de reacciones tienen que ver con algunas de estas vías. Y esas adaptaciones reflejas tienen que ver con estas vías motoras que en general nuestros pacientes con daño neurológico van a estar tremendamente presentes. Porque si a alguien se le daña el cerebro, una área motora por ejemplo, ¿cuáles van a ser los movimientos? ¿De dónde salen los movimientos de la gente? De allí. Estos van a tratar de controlar el movimiento humano. ¿De acuerdo? Entonces, por eso aparecen estos pacientes que caminan con una patita media tiesa. Uno dice, qué raro, ¿por qué hacen eso? Es porque una de estas vías, que la parte motora como no está normal, compensan esos movimientos con algo inconsciente. ¿Sí? Con algo inconsciente. Ahora, igual hay dos teorías. ¿Se imaginan ustedes si les llegara a enfermar un cerebro y tienen que usar estas vías? Y uno le pregunta a la persona si va a entrenar y hace lo mismo que estábamos haciendo con el compañero, porque uno lo hace con los pacientes. Estando de pie uno lo empieza a empujar para que busquen el reflejo y aparecen estos acomodos de los movimientos. ¿Hay aprendizaje motor? ¿La persona aprende a reaccionar a eso? No. Por eso tiene que ir a rehabilitación, ojalá, un paciente neurológico tantas veces. Por eso es tan costoso la Teletón. ¿Por qué es tan costoso? Porque la persona deja de ir y pierde todo lo ganado. Pues por eso los pacientes neurológicos en general pasan en terapia constantemente.
de manera constante. Si no hacen terapia, los pacientes retroceden muchísimo. ¿De acuerdo? Entonces, por eso hay aprendizaje motor generalmente cuando yo trabajo con esto, y aquí no hay aprendizaje motor. ¿De acuerdo? Hay algunas reacciones, sí, a veces se compensa el lado contrario y ayuda a que esto comience a acomodarse un poco. No sé si ustedes saben que su cerebro se activa de la misma manera como si fuera un espejo. Entonces, si se daña un cerebro derecho, el cerebro izquierdo de manera de espejo trata de compensar lo que la derecha no hizo. Entonces, de alguna manera, igual hay aprendizaje motor, pero no es tan alto como si hubiera estado la corteza saludable. ¿Sí? ¿En la vía piramidal había...? En la vía piramidal hay aprendizaje motor. En el cambio, las vías piramidales tienen que ver con una función reactiva, un estímulo periférico, pero no hay aprendizaje motor. ¿Cómo definiría el aprendizaje motor? Aprendizaje motor es que yo hago un gesto repetidamente, y como lo repito tantas veces, me sale de la mejor manera posible ese gesto motor, cuando lo repito muchas veces. Y el circuito se ejecuta de mejor manera. Es como tocar un instrumento. Si yo toco un instrumento, mientras más lo practico, la ejecución es más rápida, es más pulida. ¿Sí? Eso es aprendizaje motor en este caso para un instrumento, pero puede ser un deporte, caminar, subir, bajar escaleras, saltar. Gracias. Lo que pasa es que una tía mía hace un par de años tuvo un accidente cerebrovascular y parte del cerebro estaba negro, completamente, como que así se daba. Como a la imagenología, tomaron un ataque y se veía oscuro. Sí. Y la cosa es que ella quedó con marcha equina y tenía muy mal equilibrio, pero ella siempre fue muy deportista, entonces como a su rehabilitación también le puso mucha energía. Y la cosa es que antes no podía ocupar ni su mano izquierda, creo que la tengo del mismo lado, y le costaba mucho el equilibrio y toda la cosa. Pero ahora con su rehabilitación, ahora puede saltar a pie junto, algo que no podía hacer. Entonces ahí, ¿qué pasó con las vías? ¿Se repartió? ¿Se remodeló? Lo que pasa es que probablemente la recuperación de una persona tiene que ver, le hago solo una pregunta, ¿se acuerda si esto fue hemorrágico e isquémico? Que son dos tipos. Hemorrágico, que el vaso sanguíneo se rompió. Isquémico. De acuerdo. El isquémico casi todos viven después. El hemorrágico pasan por un periodo casi de estar bordeando la muerte, pero cuando recuperan funcionalmente muy bien. En cambio, el isquémico pasan por un periodo súper raro en donde hay espasticidad, que es un efecto de la falta de vascularización, pero el proceso inflamatorio en ese tipo de accidente cerebrovascular, que es con un trombo en el interior del vaso, es que a veces el trombo, cuando se da al anticoagulante, cede el trombo o se hace pequeñito y permite paso de sangre un poquito. Y eso se ve en una recuperación, depende del proceso de rehabilitación. Entonces, si fue una arteria pequeña, ¿qué arteria fue? En el caso, como es miembro superior, que es lo que usted me relata, miembro inferior, se llama arteria cerebral media. Es justo la arteria que irriga el surco central. Y si recordamos, el surco central, aparte, se lo pregunté en la prueba, le dije la parte baja está la cabeza y la lengua. Entonces, en el caso de su tía, esa arteria ahí parece no estar comprometida. Si seguíamos, estaba el tronco y la mano como en la zona media. La mano en la zona media. Entonces parece que ahí sí, mano, tronco y pie. Entonces, al parecer, se da la sensación, es una arteria infartada, la cerebral media, que además es la más común. Probablemente el trombo se dio, entonces liberó a la zona de la mano. Y el pie, la representación neurológica pie versus mano, el pie es más pequeño que la mano. Entonces, si se recupera un 3%, un 5% de ese pedacito de la corteza por otra arteria que la cerebral anterior, que a veces irriga la misma zona, los pies recuperan antes que las manos. Porque hay otra arteria que irriga la misma parte del giro precentral. Y lo otro es que la corteza motora, no solo el giro precentral, también el postcentral, también aporta. Entonces, a veces compensa el giro postcentral con axones para los pies. Y para la mano no tanto. Entonces, ¿por qué saltan los pies? Bueno, es por la habilidad previa que tenía. Y lo otro es el proceso de rehabilitación, que es efectivo para que pueda saltar el pies. Ahora hay que ver cómo reacciona esos miembros inferiores con hipertono o no en el caso de ella. Pero eso que ustedes ven es algo muy común en la población.
es algo muy común. Es súper dramático porque las personas llegan en silla de ruedas y después terminan caminando. Parece un milagro, pero la verdad es que su neuroplasticidad lo acompañó en ese proceso. Y la rehabilitación acompaña eso. El diagnóstico médico precoz, buen tratamiento médico y el acompañamiento kinésico generalmente o terapéutico, PO, fonoaudiólogo, todo lo que se pueda para mejorar esos patrones de activación muscular. Entonces, cuando hablamos del nivel de control motor, significa que esta corteza que conocimos, generalmente lo que vemos, por favor. Disculpa, entonces el sartén equino es por la arteria que se ve. Equino es una sensación que la persona cuando toca el suelo y pisa con uno de los pies, camina con los dedos, igual que un caballo, pisa con un dedo. Entonces, en este caso, el equino es un patrón de marcha en donde la persona al caminar camina en flexión y con el pie marcado. Entonces, ¿por qué marqué equino? Porque hay una parte de la clase que yo le muestro un pie en equino que es el daño de la motoneurona superior. Entonces, lo quise recordar porque se me va a olvidar, ¿sí? Pero equino es caminar con la punta del pie, de manera neurológica, porque también puede ser no neurológico igual, como un pie bot, por ejemplo, que es un niño con una deformidad en el pie. ¿Cuál es el número de tracto de restitución? Hay varios. Vamos a hablar del pontino y del vulvar, que son un grupo. Entonces, nivel de control motor, hablamos de que la corteza en general, estamos casi enfocados en este lóbulo. ¿Qué lóbulo será ese? El lóbulo frontal. Delante de este surco central, más o menos ahí nos estamos situando. Esto es lo que vamos a mirar como corteza relacionada con el movimiento. Cuando se programa un movimiento, se hace en el giro frontal superior y medio. En esa zona más posterior está esta corteza que va a programar un movimiento. Cuando se coordina un movimiento, por lo general está esta estructura para la coordinación de un movimiento. El cerebelo. El cerebelo, a través de la información proprioceptiva, le va a decir al cuerpo cómo debe modular el tono muscular. Para eso lo hace esta coordinación. En el caso de la ejecución, está relacionado el giro prehipucentral de nuestro cerebro, corteza frontal y corteza parietal. También el lobulillo parietal superior, también aporta un poquito con algunos axones. Y para modular, son una serie de núcleos que están ubicados aquí. ¿Qué núcleos serán esos? El lentiforme, tenemos el tálamo que también coordina esos movimientos. Y finalmente terminan en una vía final común. ¿Qué es la vía final común? Es una neurona ubicada en el asta anterior de la médula que recibe información de esta vía cortical y ejecuta un movimiento. O sea que la vía final común se relaciona con una neurona de ubicación en la médula. Si vemos en secuencia una vía sensible, ¿se acuerdan cuántos debía tener si es que era consciente? ¿Cuántas neuronas describíamos en general? 4. Podríamos describir hasta 4, hasta la que está en la corteza, ¿sí? En el caso de una vía motora, cuando es consciente, o piramidal o extrapiramidal, vamos a describir siempre 2 neuronas. Una en la corteza motora primaria y otra en la médula, que sería la neurona 2. Cuando se sinapta con la neurona 2, se conoce con el contacto de esa palabra, vía motora en la vía final común. ¿Qué es la vía final común? Es donde todas las vías motoras convergen y estimulan a esta neurona 2 ubicada en el asta anterior de la médula. Es bien complejo, pero en realidad lo que estamos viendo es cómo el cerebro necesita de mucha información para generar un movimiento. Uno tiende a pensar de manera simple, información que viene de la médula. ¿Qué cosa viene de la médula? Las vías o el tracto, los espinotalámicos, por ejemplo, van por aquí, van subiendo. También hay unas vías espinocerebelosas que sinaptan en el cerebelo. Tenemos una corteza planificadora, pero fíjense que también tenemos información visual, información de los núcleos vestibulares, información del pulso cardíaco, del tono muscular periférico, y esa información alimenta de aferencias al cerebro para que éste responda de la mejor manera, ¿sí? Los núcleos de la base también ahí secretando ese neurotransmisor relacionado con sobre todo los núcleos subtalámicos o el núcleo negro con dopamina para controlar el término de un movimiento humano. Entonces, cuando hablamos de esta vía piramidal, si hablamos de que
es una vía que tiene dos elementos, córtico espinal y córtico nuclear, cuando hablamos de la primera neurona, siempre vamos a tener una segunda y la vía termina, ¿de acuerdo? Tiene una vía inicial y luego termina y finaliza. O sea, cuando hablamos de esta vía estas vías piramidales, que serían dos, córtico espinal y córtico nuclear, y nosotros nos aproximamos a este corte anatómico que estaba histológico de una corteza, una neocorteza, yo no quisiera buscarle dónde está el origen de la vía en esta zona. ¿Dónde estará? ¿Cuáles eran las neuronas de proyección que estaban en esta corteza? En una capa donde se ven muchas neuronas piramidales, que sería esa, y le damos un nombre, ya lo conocemos. ¿Cómo se llaman esa capa que se conoce como la capa 5 de esta lámina de cerebro? Las células piramidales internas, o la capa piramidal interna. ¿Se acuerdan que además tenía una categoría? Eran las neuronas de proyección. Se supone que de ahí se proyecta la corteza. O sea, cuando hablamos de esta primera motoneurona, la motoneurona superior, y quisiéramos ubicar dónde está el soma neurológico, el soma neural de esa vía, la vamos a ubicar en esa lámina, ¿de acuerdo? En esta capa 5. Cuando esta vía piramidal se forma, fíjense que en el esquema hicieron lo siguiente. Colocaron la parte baja del giro, o la parte media o alta del giro, para dar dos orígenes. Si ustedes recuerdan, y esto es la corteza motora, el homúnculo motor ahí, ¿qué estaba? ¿Qué había ahí? En la parte baja del giro estaba la lengua y estaba la cara. Sí, estaba la lengua y la cara. Significa que esa que le puse el número 1, acá también le vamos a colocar el número 1, porque la vía córtico-nuclear tiene como destino solo núcleos ubicados en el tronco encefálico. ¿Núcleos para qué? Para nervios craneales. ¿Qué hacía el óculo motor? Movía la órbita, por lo tanto eso es el cráneo. Nervio abductor movía la órbita, también está en el cráneo, tiene como destino hacia el cráneo. Lo mismo el troclear. ¿Qué otro iba al cráneo? El facial, ¿sí? También iba al cráneo. El trigémino, a la lengua, el lipogloso, a la lengua. El vago, el accesorio, que ya son músculos que tenían destino hacia el cuello. Esta vía se origina de la parte baja, esa vía es esa, la córtico-nuclear. Y en la número 2, que sería no de la parte baja, sino lo restante del giro, hablamos de la vía córtico-espinal. ¿De acuerdo? Que será desde el cuello hasta los pies, del cuello hacia los pies. ¿Dónde está ubicada la segunda motoneurona de esta vía, estudiante? ¿Qué podríamos escribir también aquí, entre paréntesis? Vía final común. También pueden escribir eso. ¿Qué es la vía final común? Un núcleo ubicado en el asta anterior de la médula espinal. Y esa sería nuestra neurona 2 de todas las vías motoras. Entonces lo que vemos ahora es un esquema en donde les describo, ok, vamos a comenzar entonces a describir el origen de esta vía piramidal. Estudiantes, si yo les hablo de vía piramidal, en general, ¿qué les estoy diciendo? ¿Cuántas vías hay adentro de una piramidal? Córtico nuclear y córtico espinal. Cuando hablo de vía piramidal es un concepto más grande. ¿Qué es lo que ocurre? Fíjense los giros, vista del cerebro. ¿Qué vista será esta? Una cara superolateral. ¿Qué cara es esta? Una cara medial. ¿Cómo se llamaba ese lobulillo? Paracentral. Giro precentral, giro frontal superior y medio, es donde estamos destacando esto. El área de Brodmann, se supone la 4 y la 6, corresponden al lóbulo frontal. Brodmann 4 es la corteza motora primaria que está en el giro precentral. Fíjense, también es origen para esta vía. ¿Quién es Brodmann 3, 1, 2? ¿Quién era ese Brodmann? El giro postcentral también colabora para una vía motora. Miren ahí el lobulillo parietal superior, también lo hace, aportando con ese Brodmann, que es el número 5. Y el número 6 de Brodmann es esta región. La corteza motora planificadora también colabora para una vía motora. De manera simple, si alguien le llegara a preguntar, la vía motora, ¿quién la forma? ¿Cuál de todos esos Brodmann usted diría? Sí, está formado por quién. Si alguien le pregunta de manera simple, ¿qué Brodmann le están preguntando? La número 4. ¿Por qué? Porque 2/3 de la vía se forman por esa área de Brodmann. ¿De acuerdo? ¿Quién es Brodmann 4?
el giro precentral. Y por eso en los libros de neuroanatomía o de fisiología relatan que la vía motora se origina de ese Brodmann, ¿sí? Ahora, ¿de dónde viene el otro tercio faltante de la vía motora? Probablemente de aquí, de 312, va a aportar también el otro tercio, Brodmann 5, que sería el lobulillo parietal superior, y lo restante, un pequeño porcentaje, el área de Brodmann 6. Aquí están todas las áreas que colaboran, ¿de acuerdo? ¿Cuál es la principal? La número 4. Entonces, la número 4, que está ubicada en el giro precentral, será el mayor número de neuronas que participa en la formación de esta vía piramidal. Cuando hablamos de esta vía piramidal, debemos destacar estas neuronas piramidales, que son las más grandes que va a tener nuestro sistema nervioso. ¿Cómo se llamaba esta capa piramidal? Si le damos ahora con el término interno o externo, es la capa piramidal de neuronas internas, ¿de acuerdo? Entonces ese será su origen. Ese es el Brodmann, el área de Brodmann 4, pero tiene como origen estas motoneuronas gigantes, grandes, de la capa 5 de la corteza cerebral. De ahí nuevamente, fíjense qué número nos faltaría de Brodmann. 5. Pareciera que nos falta una, que está ubicada aquí, en el lobulillo parietal superior, que también colabora, que sería el lobulillo parietal superior, y ese es Brodmann 5, ¿sí? De todos esos números, solo para recordar, el 4 es el más relevante. El 4 es el que da más cantidad de axones o neuronas relacionadas con él. Recordar eso. Fíjense que la parte baja del giro está relacionada con la boca y con la lengua. La zona media del giro para una gran mano, un tronco en la zona más alta del giro y la cara medial del giro para los pies. ¿De acuerdo? Eso tenerlo en consideración para esta área de Brodmann, que es la número 4, que es la más relevante para la vía motora. Nuestra vía que se denomina córtico, nuestra vía piramidal, tiene un componente que tiene como destino a elementos motores. Miren aquí. ¿Qué creen ustedes que nos está mostrando este esquema? Mesencéfalo, puente y bulbo. Eso nos está mostrando. Para mesencéfalo deben haber dos núcleos, para el tercer y cuarto nervio craneal. Para el puente y el trigémino, el abductor y el facial, que serían esos núcleos que estamos mirando aquí. Para el nervio vago, para el hipogloso y para el accesorio en la parte más baja. Esos que son anaranjados son para nervios craneales. De la vía piramidal, ¿a quién se está representando en el esquema? ¿A quién estará representada de la vía piramidal? ¿La córtico-espinal o la córtico-nuclear? La córtico-nuclear. ¿Por qué? Porque tiene como destino esta vía motora para los núcleos motores del tronco encefálico. Ahora, ¿qué es de entretenido, se podría decir, de la vista? Es que tanto la derecha como la izquierda tienen un control doble sobre los núcleos. Fíjense, todos los núcleos que les dibujaron son los núcleos que están a la izquierda. Y cuando vemos la vía izquierda y la derecha, fíjense lo que están haciendo. Están compartiendo la inervación de estos núcleos motores, Entonces la inervación se podría decir que tiene este componente doble. Entonces aquí vemos cómo la vía motora baja, desciende por alguna región que ya vamos a destacar. Axones abandonan en el tronco encefálico para inervar a estos núcleos motores de los nervios craneales, y luego la vía, al llegar al bulbo, va a formar la decusación de las pirámides, que es algo que se supone que vimos en nuestra primera prueba. Ahora vamos a retomar ese concepto. ¿Qué pasa con estas vías? Fíjense, algunas, cuando ya pasa la vía córtico-espinal y ya está ubicada, hay una que tiene más axones, que es la córtico-espinal lateral, y otra con un poquito menos de axones, que es la córtico-espinal anterior. Cuando eso sería parte de la vía córtico-espinal. Nuevamente vemos un esquema. Fíjense que se origina, aquí vemos cómo se origina una vía motora del área de Brodmann 4 o del área 6 que está en el esquema. Los axones primero están cerquita de la corteza, luego se compactan cerquita de los núcleos de la base, siguen compactos a la altura del tronco encefálico y luego en el puente comienzan a digregarse, quedan sueltos los axones para poder inervar a los núcleos motores de los nervios craneales. ¿Por dónde aparece esta vía? Fíjense aquí.
Primero entonces teníamos la corteza motora primaria. A este primer paso, que podríamos decir los axones de estas neuronas, cruzan este elemento, y le vamos a colocar el número 1. Es el primer elemento donde se ubican los axones. Poco conocido, pero lo van a escuchar, se llama corona radiada. ¿Qué es la corona radiada? Es algo que al compactarse forma esto aquí. Y eso será el número 2. Esto es digregado los axones, pero aquí está compacto. Y esto lo conocen. ¿Qué es el número 2? Un cerebro cortado frontalmente. Estamos mirando un elemento que lleva axones, así que es sustancia blanca. Es la cápsula interna. Entonces, como elemento principal tenemos la corona radiada, luego la cápsula interna, y aquí los axones al ir compactos, fíjense el porcentaje de elementos que van dentro. La vía córtico-espinal, un 20% de esos axones se ubica en la zona anterior, un 80% de los axones se va a dirigir a la zona lateral y solo aquellos que van al cráneo forman la vía córtico-nuclear. Solo aquellos que van al cráneo. Por eso los que están anaranjados tienen origen en la parte baja del giro y los que están en la parte alta llevan esos dos colores, el azul y ese color magenta o rosado. Para la vía córtico-nuclear, nosotros en Morfo 2 habíamos destacado que podría haber una parálisis facial. ¿Se acuerdan que era uno de los patrones donde una hemicara completa la hemicara quedaba sin inervación? Yo les comentaba que uno le pedía a la persona que cierre los ojos y una de las órbitas, o sea, el párpado no cerraba, se podía caer la saliva por un lado. Ahora, fíjense en esta persona. Esta es una parálisis también facial, pero esta se conoce como una parálisis facial central. Y ustedes van a tener que neurológicamente averiguar si es que la que están mirando en un paciente es su cerebro dañado o es el nervio que está dañado. La que ustedes conocían y habíamos visto en Morfo 2 se llama parálisis facial periférica. ¿Qué quiere decir eso? Que se dañaba la totalidad de uno de los nervios faciales completos a través de un virus y eso generaba una parálisis de una hemicara completa. ¿Qué ocurre con estas parálisis centrales? El núcleo motor del nervio facial, miren lo que ocurre. Esto a la izquierda estimula al núcleo en la parte baja y si esto estuviera dañado, fíjense aquí, si esa parte estuviera dañada, ¿qué parálisis tendría la persona? ¿Podría sonreír? Sí, porque la corteza de ese lado sí va a poder sonreír porque está la corteza del otro lado está indemne. Si hubiera sido lo contrario, si la derecha está indemne y la persona tiene dañada esa parte de la corteza, probablemente va a poder asombrarse la parte alta, pero no va a poder sonreír. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando ustedes observen una parálisis central, se caracteriza porque la cara, al estar dividida órbita, nariz y boca, las parálisis centrales se caracterizan porque en una hemicara, o la órbita o la parte baja todavía están saludables, todavía están. Y ustedes le van a pedir a la persona que sonría o cierre los ojos y van a poder diagnosticar una parálisis central versus una parálisis periférica que, como ustedes bien conocen, va a paralizar toda la hemicara completa. La vía córtico-espinal. ¿Cuántos elementos debe tener una vía córtico-espinal? 2, a lo menos 2. Una córtico-espinal anterior. ¿Por qué se ocupaba esa palabra? ¿Por qué ocupábamos eso? Porque la vía puede ocupar el cordón anterior. ¿Y cómo se llama aquella que tiene mayor cantidad de axones? La córtico-espinal lateral. ¿De acuerdo que sería eso? Esta vía córtico-espinal, que tiene como destino la médula, puede tomar, primero, se origina en la corteza, cruza a través de la cápsula interna, pasa a través del puente, del mesencéfalo, el puente, se ubica luego los axones en la pirámide vulvar y algunos axones cambian de lado y otros no. Fíjense aquí cuando yo dije cambian de lado. ¿Cuántos cambian de lado? Un 80% cambia de lado. ¿Cuáles se mantienen por el mismo lado? Un 20% debe mantenerse en ese mismo sitio. O sea que cuando vemos este esquema y vemos estos dos colores rojos, de la vía córtico-espinal, ¿cuántos axones van aquí?
un 20 y aquí un 80, un 80%. Ahora, veamos qué ocurre con esta vía. Esta vía córtico-espinal, un 80-20 se supone. La vía desciende, ya sea por el cordón anterior o por el cordón lateral, y estimula la vía final común, que va a ser en la médula. Entonces la vía en la parte inicial ocupa este espacio blanco que se denomina corona radiada, luego aparece compacto para ubicarse en la cápsula interna. La vía sinapta, ya sea directa o a través de una interneurona, sinapta con ella, sale ese axón de la neurona 2 a través de la raíz anterior de un nervio espinal y luego se incorpora a un nervio espinal y ahí tiene como destino final un músculo. ¿Qué estamos mirando, estudiantes? ¿Qué será este corte de cerebro? ¿Qué era esto? El núcleo lentiforme. Esto se llamaba el núcleo caudado, que tiene una cabeza y una cola. Ya este elemento, que para nosotros ahora es relevante, ¿cómo se llamaba eso? La cápsula interna. Entonces vamos a usar ese concepto de la cápsula interna para esto. La cápsula interna es por donde va la vía motora. Pero ese monito que tiene un niñito les cuenta lo siguiente: la vía motora no ocupa toda la cápsula interna, ocupa esto. ¿Qué es eso de la vía? O sea, ¿qué es eso de la cápsula interna? El brazo posterior. El brazo posterior. La vía córtico-espinal ocupa el brazo posterior. Miren la córtico-nuclear. ¿Qué será eso? La rodilla. La rodilla. Comúnmente, en libros antiguos o con el neurólogo que le toque trabajar cuando pase por el servicio de neurología, a la vía córtico-nuclear también le denominan así: córtico-geniculada. Córtico-geniculada. ¿Por qué córtico-geniculada? Por rodilla, ¿de acuerdo? Porque es la vía que cruza la rodilla de la cápsula interna. La rodilla de la cápsula interna. En cambio, la vía córtico-espinal, si pudiéramos situarla, ¿dónde la vamos a ubicar? En el brazo posterior de la cápsula interna. Por ahí va la vía. Fíjense que mientras se ubica en la zona lateral, llegan músculos más distales, ya sean flexores o extensores, y de ahí el axón migra en sentido de la raíz anterior del nervio y va con un destino hacia un músculo. ¿Cuál es una de las grandes aseveraciones? Es que hay una vía que se llama córtico espinal anterior y lo que hace, ¿se acuerdan cuántos axones iban aquí? 20%. La gran mayoría de estos axones hace lo siguiente: cambia de lado y estimula a la misma asta del mismo lado, cambia de lado vía la comisura y también estimula la hemimédula del mismo lado. Y es aquí, estudiantes, donde hay un mito que ronda la neurología. Y es parecido a lo que nos comentaba la compañera en el caso. Decía, ¿por qué recuperó finalmente ese paciente y puede saltar en 2 pies? ¿Qué es lo que se decía comúnmente en la clínica? Es que hay un 20% de los axones que le van a ayudar del mismo lado para poder saltar. Estudiantes, eso es casi falso, porque casi el 100% de este 20% realmente cambió de lado. O sea que estimula la hemimédula contraria. O sea que una vía piramidal, o en este caso la córtico-espinal, estimula la hemimédula completa contraria. ¿De acuerdo? Hay fibras que cruzaron la decusación piramidal, un 80%, pero un 20% que se mantuvo en el mismo lado vuelve a cambiar en el nivel que le corresponde cruzar. Y eso, que lo consideren para cuando se los consulten. ¿Por qué recuperan los pacientes, la verdad, ese salto en 2 pies? Por la plasticidad neuronal, no porque hay una vía que colabora con esa inervación. Aquí vemos cómo la vía piramidal se ubica: corona radiada, cápsula interna, y no solo cápsula interna, brazo posterior de la cápsula interna, la zona intermedia en el pie peduncular queda digregada, o los axones quedan sueltos en la eminencia piramidal del puente, luego vuelven a colocarse compactados en la pirámide del bulbo, y la vía piramidal, cuando llega a este sitio,
la gran mayoría de los axones cambia de lado. ¿Cómo se llama eso entonces ahí? Es la decusación de las pirámides. ¿Cuánto cambiaron de lado? Un 80%. Las que siguen de manera ipsilateral, ¿cuánto porcentaje era? Un 20%. ¿Ese 20% vuelve a cambiar de lado? Sí, pero al nivel donde se va a estimular. ¿De acuerdo? Vuelven a cambiar de lado, así que la gran mayoría, por no hablar del 100% de los axones, cruzan de lado para tener un dominio motor contralateral. Y aquí vemos lo que ocurre. Esto en mayor detalle, pero miren lo que estamos mirando aquí. Primero, en el esquema, ¿qué es eso? La pirámide del bulbo. ¿Qué es lo que hace la pirámide del bulbo? La gran mayoría de los axones cambia de lado para formar la vía córtico-espinal lateral. 80% de los axones. El otro porcentaje, miren lo que hizo. Sigue de manera ipsilateral, vía cordón anterior. Y aquí viene el dato. Esa vía tiene otro pedacito pequeño que sigue de manera ipsilateral, pero es un 2% de la vía, solo un 2%. Y aquí viene el dato. ¿Cuántos axones cambiaron de lado en total? Un 98% de los axones cambiaron de lado. ¿Cuánto falta entonces para poder estimular una hemimédula del mismo lado? Un 2%. Es un porcentaje menor, muy bajo, para conseguir que la persona se recupere completamente un movimiento humano en el lado contrario. ¿Qué vemos acá en el esquema? Claro, esto es como para estresarlo, ¿no? Fíjense que la decusación piramidal, los axones no cruzan al azar. ¿Se acuerdan que yo les mostraba, estudiantes de esto ni se lo aprendan, pero un día alguien se lo va a preguntar? ¿Se acuerdan que yo les mostraba que los cordones tenían un orden? Iban sacros, lumbares, cervicales, torácicos, cervicales, iban ordenaditos. Bueno, la decusación piramidal es algo similar. Los axones que se ubican en una posición más baja de la decusación tienen función en los miembros inferiores. Y aquellos que cruzan primero tienen función en las extremidades superiores. Entonces, no toda la decusación es que todo cambie desordenadamente de un lado para el otro, sino que tienen un orden. ¿Esto se los voy a preguntar? No. Es por si alguna vez les dicen, oh, se infartó la decusación piramidal y solo tiene problemas en los pies. Entonces, una vez un profe me dijo que era la decusación pero en la parte baja, ¿de acuerdo? Impreguntable estudiante. Pero llevan un orden, ¿de acuerdo? No son al azar. Paramos un ratito, porque estos vamos a parar 10 minutos, ¿sí? A las 3 volvemos y resumimos nuevamente.